¿Quiénes son los artistas visuales detrás de estas portadas? ¿Quiénes son los pintores? ¿Quiénes son los fotógrafos? ¿Quiénes son los diseñadores? Aquellos que se piensan la imagen, que en definitiva han creado y han construido lo que sería esta identidad. Entonces uno ve estos álbumes y estas portadas que lo vemos como clásicos, como imágenes clásicas, y las relacionamos generalmente solamente con el músico, con el grupo, con el proyecto musical, y no sabemos quién está detrás de esto. Y aquí los artistas visuales realmente han hecho parte de esta historia y han definido también la historia de la música. Bien, vamos a movernos mucho más en el tiempo, a la década de los 80, con este gran ejemplo de cómo lo visual crea identidad musical. Este gran ejemplo, esto ya es el sello por excelencia. Y hablamos de entonces, como ven, del Appetite for Destruction de Guns N' Roses, álbum sacado en el año 86. Lanzamiento, primer álbum, y para mí, buena manera, increíble manera de comenzar, con canciones que quedaron y que impactaron en nuestra memoria y que fueron grandes éxitos. Este álbum, no obstante, empieza con una posición bastante baja en las listas de Billboard y tuvieron que pasar varios meses para que fuera escalando hasta llegar al primer puesto en el 24 de septiembre del 88. Entonces, imagínense, fue un tiempo importante. Y eso seguramente a varios contratiempos, como la censura en su cubierta. Entonces, precisamente, las decisiones con respecto a la cubierta, al tema gráfico, visual, afectaron en este caso a que el álbum alcanzara el éxito. Y finalmente, cuando ya sale esta cubierta, éxito garantizado. Miren cómo también, insisto, esta imagen visual, la imagen visual influye tremendamente en la memoria que tenemos, en cómo nos queda en la mente, por un tema de una composición que nos queda grabada, cómo podemos reconocer. Hay álbumes muy buenos, pero las portadas a veces no son muy impactantes visualmente, entonces no lo reconocemos fácilmente. Entonces, aquí es muy importante esa relación de lo visual. Bueno, es que las propuestas anteriores de arte fueron de gran controversia por las temáticas muy delicadas que abordaba tanto el grupo como el artista del cual vamos a hablar ahora. Es un diseño del artista Robert Williams. Es un fantástico artista, es un artista californiano, quien además, y esta imagen también se mantuvo pero no como portada, dibujó un robot que estaba a punto de asesinar a una vendedora de Mr. Minimites. Es una imagen pues bastante complicada, que incluso una imagen violenta, que busca un poco plasmar el peligro que está a la vuelta de la esquina, el ambiente callejero de Los Ángeles en aquel entonces, y que la idea surgió después de que Axl se topara con la creación de Williams en forma de postal en Tower Records, ubicada en Sunset Strip. Tenemos entonces que esa imagen se mantuvo en el libro del álbum, del CD en este caso, y la tenemos acá. Esta imagen que vemos ahí en la pantalla. La primera versión de la carátula del disco debut de Guns N' Roses incluyó una caricatura es como una violación de un robot futurista, y aparece un demonio voraz, como muy crudo para la época, y que fue censurado por la disquera. ¿Sí? Incluso 30 años después sigue resultando chocante esta mujer que aparentemente está violada, con las vestiduras desgarradas, y esta bestia roja que aparece por encima. Como digo, la imagen fue realizada por el artista estadounidense Robert Williams, y la conoce justamente Axl Rose en una postal. Y de inmediato le impactó y la pensó para la portada del primer disco de su proyecto Guns N' Roses. Pero sin embargo, el sello del quinteto, Geffen, ya veía los problemas que traía la imagen, entonces la placa salió con esa portada, pero luego fue retirada debido a que algunas tiendas de discos se negaban a vender el álbum con esa imagen. Incluso MTV puso restricciones a la banda por este contenido. Pero la historia tiene un precedente no tan conocido, y es que Rose por esos años había pensado una carátula con el transbordador, precisamente el Challenger, estallando, pero esa sí no fue para nada aceptada, y finalmente la banda se decidió por poner en la portada del disco el diseño con la cruz, con las calaveras, representando a los 5 músicos
y se quedó como un diseño que no solamente identificó este disco, sino prácticamente a la banda, y bueno, sí, realizado por Billy White Jr. Robert Williams, que es el responsable de la primera opción de portada y que, insisto, todavía queda como imagen dentro de el libro, dentro de las imágenes que hacen parte de las selecciones. Es un gran pintor, como decía, californiano, ilustrador, muy en relación a esta cuestión cercana al cómic, gran dibujante, una técnica impresionante. A mí me impresiona el trabajo de este artista, insisto, quizás no lo suficientemente reconocido, y que involucra muy bien esta relación de la sociedad, la violencia, la política, la crítica, lo sarcástico, lo sexual, etcétera, 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 con lo surrealista. Y tiene piezas de toda dimensión, de varios tamaños, varias dimensiones, de tan pequeñas escalas a muy grandes escalas, incluso piezas tridimensionales. Aquí tenemos a Robert Williams pintando. Aquí tenemos dos imágenes de Robert Williams también. Miren la complejidad de la composición, miren la coloración, la gama de colores es impresionante, el dibujo es impactante, es muy fuerte y muy propio de una cultura y muy diciente de una cultura, muy crítico además. Está considerado como el padre de lo que se llama el movimiento del lowbrow art, que creció junto con un movimiento de arte alternativo y underground en las culturas de los 60s y los 70s, pero un poco que también este artista utiliza el término de realismo conceptual describiendo su propio trabajo. Y sí, porque miren que las imágenes tienen un cierto realismo, pero al mismo tiempo un realismo enmarcado en un ámbito surrealista, sí de una fuerza conceptual muy grande. Muy a partir de lo satírico, imágenes con alusiones sexuales, religiosas y mucho tema político. Aquí vemos dos imágenes donde está pues una pieza bidimensional y una pieza tridimensional. Entonces también es importante esa relación entre la bidimensión y la tridimensión, cómo las imágenes que él se crea, que él configura en el mundo bidimensional, pueden pasar a concretarse en un mundo de la tridimensión. Más imágenes de Robert Williams. Miren la perspectiva, miren el movimiento. Para mí son imágenes muy dinámicas, de mucho movimiento, muy activas, digamos, y una composición muy, muy, muy compleja. Es fantástico como artista, y bueno, no en vano impactó al ojo de Axl Rose para esta, que iba a ser la portada, pero que finalmente, como decimos, no lo fue por un tema de censura.